Estaba terminando de revisar unas cajas de fruta en la bodega cuando escuché que alguien tocaba el portón de madera. No era el toque de un proveedor que llega con mercancía. Era el toque de alguien que ya no tiene a dónde más ir. Salí secándome las manos con el delantal de trabajo que llevo desde que abro hasta que cierro. El mismo delantal que mi difunta esposa bordó con mi nombre en el bolsillo cuando cumplí 50 años. Nunca lo cambié. La tarde olía a madera húmeda y a brasas del vecino que siempre asa algo los domingos. Era miércoles, un día tranquilo, como todos los demás en ese pueblo que la gente de las ciudades pasa de largo sin siquiera voltear. Lo vi desde lejos y el corazón se me fue al suelo. Mi hijo Benjamín estaba parado en la entrada con mi nieta Sofía a un lado. Tenían 2 maletas y una mochila con estampas de animales. Sofía abrazaba una muñeca de tela amarilla que le regalé para su cumpleaños. Benjamín tenía los ojos colorados, la camisa mal fajada y las manos juntas enfrente como cuando era chamaco, y me confesaba algo que no sabía cómo decir. Caminé hacia ellos sin decir nada. Sofía me vio y corrió. «Abuelo». Se me colgó del cuello como siempre lo hace. La abracé fuerte. Olía a jabón de lavanda, el que usa siempre. Por encima de su cabeza miraba a mi hijo, que no podía sostenerme la mirada. «Benjamín», dije nomás. «Papá, perdóname», contestó con la voz quebrada. No tenía a nadie más a quien llamar. Me senté en la jardinera de la entrada. Me dolió la cadera, pero no hice caso. «Cuéntame, y no me des la versión corta». Sofía se puso a dibujar en el suelo con una ramita. Nos daba espacio sin saber que nos lo estaba dando. 7 años y ya tiene ese instinto, como su mamá cuando era buena persona. Benjamín respiró despacio. Esta mañana me citó don Rogelio en su despacho. Pensé que era para revisar los números del semestre. Llevo 5 años como gerente de ventas de su empresa, papá. 5 años sin una queja, sin un cliente perdido, sin un error que no arreglé yo mismo antes de que alguien lo notara. Hizo una pausa. Me puso un sobre enfrente y me dijo que lo abriera. Era mi carta de terminación. Ya venía redactada. La razón decía ajuste estructural. Pero cuando pregunté por mi liquidación, se recostó en su sillón y me dijo que los hombres como yo somos buenos para ejecutar órdenes, no para tomar decisiones, que había sido demasiado generoso dándome un puesto que no me correspondía por origen. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Dijo que nuestra familia era gente de campo y mercado, no de empresa, que yo no tenía la formación ni el apellido para el mundo en que me había metido, que tarde o temprano eso siempre se nota. Yo no dije nada, lo dejé terminar. Cuando llegué a la casa, la llave ya no abría. Cambiaron la cerradura, papá. Toqué y salió Marcela a la puerta. No me dejó entrar. Me dijo que necesitaba espacio, que su padre le había explicado todo, que yo era un obstáculo para lo que su familia estaba construyendo. Se le cortó la voz. Y entonces salió don Rogelio detrás de ella y aventó las maletas por las escaleras delante de Sofía. Le dijo a la niña que se fuera con su papá porque en esa casa ya no había lugar para nosotros. Sofía seguía dibujando con su ramita en el suelo. Lento, sin ganas, me levanté. Caminé hacia ella. Me agaché a su nivel. «Mi niña», le dije, «¿te gustaría quedarte unos días en el rancho conmigo? Tenemos conejitos nuevos». Me miró con esos ojos que son los de su mamá pero con la seriedad de su padre. «Abuelo, ¿ahora somos pobres?» La pregunta me golpeó en el pecho como si tuviera peso real. Miré a mi hijo. Él miraba el suelo. Me puse de pie despacio. «Agarra tus cosas», les dije a los dos. «Vamos a casa». Cargué las maletas yo solo. No porque no pudiera pedir ayuda, sino porque necesitaba hacer algo con las manos antes de que se me notara en la cara lo que estaba sintiendo. Porque lo que sentía no era tristeza. Era esa calma fría que me entra cuando alguien comete un error que no tiene arreglo. Hacimos y mafiamo. Don Rogelio Pimentel llevaba 20 años creyendo que era el hombre más importante de la región. Tenía una empresa de distribución de materiales de construcción, una residencia en la zona más cara de la ciudad y la costumbre de tratar a la gente según el peso de su apellido. Era el tipo de hombre que confunde el dinero heredado con el dinero ganado. Lo que no sabía era que el predio donde está construida su nave de almacenamiento principal está arrendado a una empresa que me pertenece desde hace 12 años. No sabía que los derechos de acceso a la carretera que conecta su planta con la autopista están concesionados a mi nombre. No sabía que el fondo regional que financió la última expansión de su empresa tiene como socio capitalista silencioso a un señor que vende fruta al mayoreo y usa delantal los miércoles. Crié a Benjamín para que no necesitara de mi dinero, para que valiera por lo que hace, no por lo que hereda. Por eso nunca le dije nada, por eso viví en el rancho como cualquier otro jubilado, porque hay cosas más importantes que el dinero, y una de ellas es que tu hijo aprenda a pararse solo. Pero hay cosas que un padre no puede dejar pasar.
Esa noche, después de que Sofía se quedó dormida en la cama de madera que era de Benjamín de chamaco, salí al corredor con mi teléfono, no el que uso todos los días para hablar con los proveedores, el otro. El que guardo en el cajón de abajo del escritorio detrás de los recibos viejos. Marqué el número de Dolores. Dolores Peñalosa. Lleva 16 años siendo mi directora de operaciones. Trabaja desde una oficina en la ciudad y es la única persona que sabe exactamente cuánto vale el nombre Aurelio Castro cuando no va acompañado de delantal y camioneta vieja. Don Aurelio, qué gusto. Pero a estas horas me preocupa. Activa el protocolo de movimiento, Dolores. Hubo un silencio breve. No hemos hecho eso desde lo del litigio de tierras en 2017. Ya sé, pero esta vez me lo hicieron personal. Otro silencio. Luego con voz más seria. ¿Quién? Rogelio Pimentel. La empresa Pimentel Construcciones y todo lo que tenga a su nombre. Escuché que empezaba a teclear. Don Aurelio, Pimentel lleva casi 2 años operando en números rojos. Sus principales clientes lo están dejando ir. Ha estado refinanciando deuda con 2 bancos y una financiera privada. Si usted toca eso, es como meter la mano en un panal sin guantes. Exactamente lo que quiero. Pausa larga. Entiendo, dijo ella. ¿Qué tan rápido necesita resultados? Quiero saber todo lo que debe y a quién antes de que amanezca. Y quiero una propuesta para comprar esa deuda antes del mediodía de mañana. Lo tendrá. Bienvenido de vuelta, don Aurelio. Colgué. Me quedé un momento viendo las estrellas desde el corredor. En el rancho se ven bien las estrellas porque no hay luz de la ciudad que las tape. Mi esposa decía que eso era lo mejor de vivir lejos de todo. Que podías ver las cosas con claridad. Tenía razón en muchas cosas. Volví adentro. En el cuarto de Benjamín lo escuché moverse despierto todavía. Abrí la puerta tantito. ¿Estás bien? No puedo dormir, dijo en la oscuridad. Sigo pensando que fui yo el que falló. Que hice algo mal, que no me esforcé lo suficiente, que debí haber visto las señales antes. Benjamín, lo interrumpí. El que falla no echa a una niña a la calle. El que falla no cambia la cerradura en 1 hora. Eso no es fracaso tuyo. Eso es miedo de parte de ellos. ¿Miedo de qué? De que sepas algo que todavía no sabes. Duérmete. Mañana hay cosas que hacer. Cerré la puerta y me fui a mi cuarto. No dormí. Estuve revisando los documentos que Dolores me fue mandando en el teléfono toda la noche. Para las 4 de la mañana ya tenía el panorama completo. Pimentel debía 22 millones de pesos a 2 bancos y una financiera. Tenía un vencimiento en 5 días. Si no pagaba, sus principales activos entraban en proceso de embargo. Llevaba meses buscando un socio capitalista que pusiera dinero fresco a cambio de acciones. Nadie quería meterse en ese desastre. Nadie. Hasta ahora. Le mandé instrucciones a Dolores a las 5 de la mañana. Compra la deuda a valor nominal, sin regatear. Quiero ese contrato a mi nombre antes de que abran los bancos. A las 7 ya estaba listo. Después del desayuno, cuando Sofía andaba dándole zanahoria a los conejitos, Benjamín me ayudó a recoger la mesa. Estaba callado, con esa quietud de quien está cargando algo muy pesado. Papá, voy a salir a buscar trabajo hoy, dijo de repente. Conozco gente en la ciudad. Puedo llamar a 2 o 3 contactos, ver si alguien necesita un gerente de ventas con experiencia. Mientras tanto, te prometo que no vamos a estorbar. En cuanto tenga algo, me llevo a Sofía y lo paré. Hoy no vas a buscar trabajo. ¿Cómo que no? Hoy vamos a la ciudad. Pero a hacer otra cosa. Me miró confundido. ¿A qué? ¿A qué veas cómo están las cosas? Vístete bien. No tenía ropa de vestir en el rancho porque no la necesitaba. Le presté una camisa mía que casi le quedó y un pantalón de vestir que mi esposa había guardado para una ocasión especial a la que al final no fuimos. No estaban mal. Benjamín tiene mi misma complexión, aunque no lo sepa todavía. Salimos en mi camioneta, la del rancho, no la que uso cuando voy a la ciudad a ver a Dolores. Benjamín miraba el paisaje por la ventana, los campos y los cerros y los árboles viejos del camino que yo conozco de memoria. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó. Al banco donde Pimentel tiene su deuda principal. ¿Para qué? Para que veas algo. Llegamos a la sucursal bancaria poco antes de las 11. Estacioné la camioneta en la calle deliberadamente enfrente de un coche nuevo con calcomanías de empresa. A Benjamín le costó trabajo bajar, como si el edificio lo aplastara antes de entrar. Papá, aquí viene gente con traje y maletín. No creo que. Entra conmigo y no digas nada hasta que yo te diga. Adentro el banco olía a clima artificial y a café de máquina. Benjamín escaneó el lugar con los ojos y se quedó quieto. Al fondo, en la sala de ejecutivos, visible a través del cancel de cristal, estaba don Rogelio Pimentel. Llevaba traje azul marino, corbata plateada y cara de hombre que no ha dormido bien.
Estaba sentado frente a un ejecutivo joven que lo escuchaba con la expresión de quien ya sabe lo que va a decir antes de que lo digan. Don Rogelio hablaba rápido, movía las manos, acomodaba y reacomodaba los papeles sobre el escritorio. Benjamín lo vio y se le tensó toda la cara. «Es él», dijo en voz baja. «Papá, vámonos. Si nos ve va a armar un escándalo. Quédate. Mira sus manos». Benjamín miró. Don Rogelio tamborileaba los dedos sobre la mesa, movía la pierna sin parar. Se jalaba el nudo de la corbata cada 2 minutos. «Ese no es un hombre que ganó ayer», dije en voz baja. «Ese es un hombre que está perdiendo». En ese momento, don Rogelio levantó la vista y nos vio. Su cara pasó por 3 cosas muy rápido. Primero sorpresa, luego cálculo, luego esa arrogancia de siempre que le sirve de escudo cuando no sabe qué más hacer. Se disculpó con el ejecutivo y salió de la sala con paso decidido, como si fuera él quien nos había citado. «Vaya, vaya», dijo al llegar a donde estábamos, con esa voz de quien acostumbra a hablar para que los demás lo escuchen. «El gerente sin empresa y su papá el frutero. ¿Qué hacen aquí? ¿Vienen a pedir un microcrédito?» Benjamín apretó la quijada pero no habló. Yo había sido claro. Nada hasta que yo dijera. Don Rogelio me miró de arriba a abajo con esa mueca que tienen los que confunden el precio de la ropa con el valor de la persona. «Señor Castro, le agradezco que haya cuidado a mi yerno durante 5 años, pero su tiempo en mi empresa terminó. Si lo trajeron aquí a buscar una carta de recomendación, puedo decirle que Benjamín es un muchacho trabajador. Nada más que trabajador. No nació para los negocios grandes. Usted como comerciante lo entiende, ¿verdad? Hay trabajos para cada quien». Ernesto dio un paso al frente. Yo puse la mano en su brazo. «Vine a ver cómo está la situación», dije tranquilo. «No a discutir». «¿Qué situación?» Don Rogelio frunció el ceño. «La suya, don Rogelio. ¿Cómo va la reunión con el banco?» Algo cambió en sus ojos, rápido, casi imperceptible. «Sí, pero yo llevo mucho tiempo leyendo personas. Eso no es asunto suyo», dijo con frialdad. «Tiene razón», contesté. «Por ahora». Me di la vuelta e hice señal a Benjamín de que me siguiera. Salimos sin apresurarnos. Don Rogelio nos vio irse. De eso estoy seguro. Pero no dijo nada más. Los hombres asustados saben cuándo guardar silencio. Aunque no sepan exactamente por qué. Afuera, Benjamín caminó a mi lado sin hablar hasta llegar a la camioneta. «¿Qué fue eso, papá? ¿Viste su cara cuando dije por ahora?» Benjamín pensó un momento. «Sí. Se le fue el color». «Exacto. Un hombre que está bien no se pone pálido con 2 palabras. Anocian, antiponianias». Arranqué el motor. Manejé en silencio unos minutos. Luego lo llevé al centro histórico de la ciudad. Una de esas calles con portales y adoquines que parecen de otro siglo. Estacioné frente a una tienda de ropa formal. No una de las que tienen aparador con maniquíes en la vitrina. Una en un segundo piso sin letrero visible. De esas que solo conocen los que deben conocerlas. El dueño se llamaba don Fausto, y cuando me vio en la puerta abrió los ojos con genuina alegría. «Don Aurelio, ¿cuántos años?» Creí que se había quedado para siempre en su rancho. «Todavía no, don Fausto. Necesito vestir a mi hijo para esta noche». Don Fausto miró a Benjamín con ojo de profesional. «Su hijo tiene buena planta. Tengo un corte gris Oxford que guardé para un cliente que al final canceló. Le va a quedar perfecto». Benjamín se probó el traje. Cuando salió del probador y se vio en el espejo de 3 lunas, algo cambió en su postura. No fue inmediato. Primero se vio raro, incómodo, como quien se pone algo que no le pertenece. Pero luego se irguió un poco y luego un poco más. Me acerqué y le acomodé el cuello de la camisa. «No te estás vistiendo para impresionar a nadie, Benjamín. Te estás vistiendo para recordarte quién eres. ¿Quién soy yo? Eso lo vas a saber esta noche». Llegamos al gran hotel del centro a las 8:30. Afuera había alfombra, fotógrafos y señoras con vestidos de colores del brazo de señores con relojes que pesan más que sus principios. Benjamín iba callado en el asiento del copiloto, mirando el edificio iluminado como quien mira algo que siente que no le pertenece. «Papá, hay gente muy importante aquí. No sé qué estamos haciendo. Vas a ver algo que necesitas ver. Y después vas a entender todo lo demás». Nos bajamos del coche. Benjamín se acomodó la corbata por 3ª vez. Yo caminé tranquilo hacia la entrada. Al pasar junto a uno de los organizadores del evento, este me vio y se cuadró casi de inmediato. «Don Aurelio, qué honor tenerlo esta noche. La mesa 10 está preparada para usted y su acompañante». Benjamín me miró de reojo, pero no dijo nada. Entramos al salón. Era uno de esos lugares con lámparas de araña y manteles de tela y meseros con guantes blancos que llevan los platos con las 2 manos. Benjamín nunca había estado en un lugar así. Se notaba, pero lo disimulaba bien.
Tiene la dignidad discreta de su madre. Eso siempre lo tuvo. Encontré con la vista lo que buscaba. Don Rogelio Pimentel estaba en una mesa cercana al estrado. Llevaba un traje distinto al de la mañana. Más oscuro, más caro. Tenía una copa en la mano y hablaba con dos hombres que por su expresión identifiqué como posibles socios, los que estaba buscando desesperadamente para tapar el hoyo. A su derecha estaba sentada Marcela, mi nuera. Benjamín la vio al mismo tiempo que yo. Marcela llevaba un vestido negro con aretes que Benjamín le había regalado en su segundo aniversario. Se veía bien por fuera. Eso es lo que hacen algunas personas cuando todo se está cayendo. Se arreglan más. A su lado, demasiado cerca para ser simplemente un conocido, estaba sentado un hombre que yo identifiqué de inmediato por la investigación que Dolores me había enviado esa tarde. Rodrigo Salcedo, 42 años. Conocido en los círculos empresariales por aparecer siempre donde hay dinero que otros están perdiendo y por gastar más de lo que tiene. Benjamín lo vio poner la mano sobre la de Marcela. Se quedó quieto como árbol sin viento. «Papá», dijo con voz muy baja. «Mira bien», le dije. «No voltees». Marcela se rió de algo que dijo Salcedo. Era una risa genuina, de esas que no se pueden fingir bien. Don Rogelio los miró con satisfacción paternal, como quien ve una inversión dando frutos. «Ella lo sabía», dijo Benjamín. «No era pregunta». «Sí». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé con exactitud. Pero un hombre no aparece en una cena de gala del brazo de una mujer casada a los 2 días de que su esposo fue corrido de la empresa. Esto se venía cocinando desde antes». Benjamín miró la mesa de ellos en silencio. Vi cómo apretaba la quijada, cómo se le tensaban los hombros, cómo la tristeza le iba ganando terreno a la sorpresa. Luego vi el momento exacto en que algo cambió. No sé cómo explicarlo bien. Es como cuando se apaga una luz y el mismo cuarto se convierte en otro lugar. Eso pasó en los ojos de mi hijo. Se quitó el anillo de bodas. Lo sostuvo entre los dedos un momento. Luego lo puso sobre el mantel junto a su copa de agua. «Ya», dijo. «¿Qué sigue?» Me dio orgullo ese momento. No se lo dije en ese instante porque los hombres de mi generación somos lentos para eso. Pero me lo dio. «Sigue la parte donde don Rogelio descubre con quién se metió», respondí. En el estrado, el presidente de la Cámara Empresarial empezó a dar la bienvenida. Habló de crecimiento regional, de proyectos de infraestructura, de inversión. Luego presentó a los principales patrocinadores del evento. Cuando dijo el nombre del Fondo de Desarrollo Regional que encabezaba la lista, escuché a Benjamín conteniendo el aliento. «Eso es tuyo», dijo. No como pregunta, sino como quien finalmente resuelve un acertijo que llevaba mucho tiempo sin entender. «Sí». «¿Y el predio de la nave de almacenamiento también?» «También». «¿Y el acceso a la carretera?» «También». Benjamín se quedó mirando el mantel un momento largo. «¿Por qué nunca me dijiste nada?» «Porque si te lo hubiera dicho desde chico, no habrías aprendido a ganarte las cosas tú solo. Y mira lo que hiciste. 5 años manejando la operación más complicada de esa empresa sin que nadie te enseñara. Eso lo hiciste tú, pero me lo quitaron. Te lo intentaron quitar. Hay diferencia». En ese momento, don Rogelio nos vio. Llevaba un rato moviéndose incómodo en su silla desde que el presentador habló del fondo regional. Había estado susurrando algo a uno de sus acompañantes. Cuando al fin giró la cabeza y nos encontró sentados en la mesa 10, la que está reservada para los socios principales del evento, se quedó inmóvil. Me vio a mí con mi traje y mi copa de agua. Vio a Benjamín sentado a mi derecha, sin pedir permiso para estar ahí. Algo se rompió en su cara. Se excusó de su mesa y caminó hacia nosotros. Detrás de él alcancé a ver que Marcela también nos había visto. Su expresión fue otra cosa, mezcla de confusión y de algo que se parecía mucho al susto. Don Rogelio llegó a nuestra mesa y habló bajo, pero con fuerza. «¿Qué están haciendo aquí? Este es un evento privado para gente de negocios. Ustedes no tienen nada que hacer en este salón». «Buenas noches, don Rogelio», dije tranquilo. «No me venga con buenas noches. Tengo entendido que preguntó por mis asuntos en el banco esta mañana. Eso se llama entrometerse. Y se lo voy a cobrar caro, señor frutero». Benjamín iba a hablar. Lo frené con una mirada. «Don Rogelio», dije, «recibió la notificación que le envió el banco esta mañana». Sus ojos se achicaron. «¿Qué sabe usted de eso?» «Solo lo que dice el contrato. Que usted tiene una deuda vencida y un acreedor nuevo». Tomé un sorbo de agua. «Soy yo, don Rogelio». El color se le fue de la cara. Silencio. La orquesta tocaba suave en el fondo del salón. Alguien se reía en una mesa lejana. El mundo seguía moviéndose mientras don Rogelio Pimentel entendía en 3 segundos lo que yo le había estado preparando en 24 horas. «Miente», dijo. Pero le salió flojo.
Usted tiene un vencimiento en 5 días, don Rogelio. 22 millones de pesos. El consorcio que tenía ese contrato me lo cedió esta mañana. Tengo los documentos aquí mismo si quiere verlos. Metí la mano al saco interior y saqué una carpeta delgada. O puede llamar a su abogado, que creo que ya debe saber. Don Rogelio miró la carpeta sin agarrarla. Le temblaba la mano derecha. ¿Quién es usted realmente? Soy el papá de Benjamín, don Rogelio. Ya me habían presentado, ¿no recuerda? En la boda. Usted comentó que el rancho se veía muy humilde para el nivel al que aspiraba su familia. Benjamín me miró de reojo. Eso no lo sabía. ¿Hay algo más que debe saber? Continué. Sus movimientos de capital hacia el exterior en los últimos meses tienen algunas irregularidades que ya están siendo revisadas por las autoridades correspondientes. No le estoy haciendo una amenaza, don Rogelio. Le estoy dando información. Don Rogelio se agarró del respaldo de una silla vacía. Usted no puede hacer esto. Ya está hecho. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿Qué quiere de mí? Lo miré a los ojos. Que se ponga de pie, camine hasta donde está mi hijo y le diga que se equivocó. Que mi hijo merece escucharlo de su boca. Que el hombre que lo llamó indigno le reconozca delante de todos que se equivocó. Don Rogelio apretó los labios. Jamás. Está bien, dije recostándome en la silla. Entonces, hablemos del vencimiento anticipado. Hay una cláusula en el contrato que me permite activarlo si hay evidencia de daño al patrimonio. Las transferencias irregulares califican. Puedo activarlo esta noche misma. El silencio entre nosotros duró 10 segundos que parecieron 10 minutos. Don Rogelio soltó el respaldo de la silla. Se acomodó la corbata. Un gesto mecánico que hacen los hombres cuando están comprando tiempo para pensar. Miró a los lados para ver si alguien los observaba. Varios sí lo observaban, aunque fingieran que no. Caminó hacia donde estaba Benjamín. Benjamín se puso de pie solo, sin que yo le dijera nada. Se pararon frente a frente. Don Rogelio era más alto por unos centímetros, pero en ese momento Benjamín se veía más grande. Don Rogelio carraspeó. Cometí un error contigo, Benjamín. No fue suficiente y todos lo sabíamos. Dígame por qué me corrió, dijo Benjamín con voz tranquila. Don Rogelio apretó la quijada. Porque necesitaba proteger lo que construí, y pensé que tú eras el eslabón más fácil de cortar. Y porque hay personas con las que mi hija se equivocó. Y mi hija, dijo Benjamín. Don Rogelio bajó los ojos. Eso estuvo mal, dijo en voz baja. Lo de Sofía estuvo muy mal. Sí, estuvo mal, confirmó Benjamín, y yo no lo voy a olvidar. Pero tampoco voy a perder tiempo odiándolo, don Rogelio, porque usted ya no vale ese tiempo. Se sentó de nuevo. Don Rogelio se quedó parado un momento sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con lo que quedaba de su orgullo. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su mesa. Marcela lo vio volver. Vio a Benjamín sentado con nosotros. Algo en su cara cambió. Le dijo algo a Salcedo al oído. Salcedo miró hacia nuestra mesa con esa incomodidad de quien acaba de entender que está en el lugar equivocado. Se levantó con una disculpa y salió del salón. Marcela se quedó sola. A los 10 minutos se paró de la mesa y caminó hacia donde estábamos. Se veía diferente de cerca, menos segura. Con los ojos un poco brillosos, con esa expresión de quien lleva días cargando algo que pesa demasiado. Benjamín, dijo. Mi hijo levantó la vista. Necesito hablar contigo. Sé que no merezco que me escuches, pero ya no hay nada que hablar, Marcela. Sé que lo que hice estuvo mal, pero mi papá me presionó mucho. Lleva meses diciéndome que el negocio se iba a hundir, que necesitaba un socio con contactos, que yo tenía que ayudarlo. Yo nunca quise lastimarte, nunca quise que Sofía. Sofía estaba ahí, dijo Benjamín sin levantar la voz. Lo vio todo. Tenía su muñeca y sus maletas y no entendía por qué no podía entrar a su casa. Hizo una pausa. Eso no fue presión de tu papá, Marcela. Eso fue lo que tú dejaste que pasara. Marcela abrió la boca y la cerró. Necesito tiempo para explicarte todo. Ya no hay tiempo para eso, dijo Benjamín. Y ya no hay lugar. Miró la mesa, el anillo que había dejado ahí. Puedes quedarte con eso. Marcela vio el anillo. Lo miró un momento largo. Luego levantó los ojos a Benjamín. Luego a mí. Luego de nuevo a Benjamín. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue. Benjamín la vio alejarse. No con rencor. No con tristeza desbordada. Con esa expresión serena y un poco dolorosa de quien cierra una puerta que ya estaba rota desde hacía mucho tiempo. ¿Estás bien?, le pregunté. Pensó un momento. Voy a estar bien, eso es lo más honesto que puedo decirte ahorita. Es suficiente. La cena siguió. Don Rogelio se fue antes del postre con la cabeza baja. Rodrigo Salcedo nunca volvió al salón. Nosotros nos quedamos hasta el final porque era lo correcto,
y porque Benjamín merecía estar ahí sin apresurarse. Al salir, el gerente del hotel nos despidió personalmente. En el camino de regreso al rancho, Benjamín se quedó dormido en el asiento del copiloto con la cabeza recargada contra la ventana, como cuando era chico y lo traía de vuelta de los torneos de fútbol. Manejé despacio por los caminos que conozco de memoria, entre los campos y los nopales y las luces lejanas de los ranchos vecinos. Sofía se quedó en el rancho otras 2 semanas mientras se acomodaban las cosas. Cada mañana le daba zanahoria a los conejitos y me ayudaba a echarles agua a las plantas. Y me hacía preguntas de niña sobre por qué las estrellas parpadean y por qué los perros ladran cuando llueve y si las flores sienten cuando las cortan. Le contesté todo lo que supe contestar. Y lo que no supe, me lo inventé. Así se hace con los niños. Un día me preguntó si íbamos a quedarnos siempre en el rancho. Le dije que el rancho siempre iba a estar ahí para cuando quisiera volver, pero que su papá tenía trabajo nuevo en la ciudad y que iban a tener una casa bonita. ¿Y tú, abuelo? Yo me quedo aquí. Tengo mis conejitos y tengo el campo y tengo mi camioneta que necesita trabajo en el motor. ¿Y nos vas a visitar? Seguido, mi niña, seguido. Bonacimos apios yapos. Benjamín entró a trabajar al Fondo de Desarrollo Regional en enero. No como heredero, eso se lo aclaré desde el principio. Entró como director de operaciones porque Dolores llevaba meses diciéndome que necesitaba a alguien de confianza para la División Norte. Y porque 5 años manejando la logística más complicada de Jalisco, son 5 años de experiencia real que no se compran. Entró a ganarse su lugar como siempre lo había hecho. La última vez que supe de don Rogelio Pimentel fue a través de Dolores, quien me informó con su eficiencia habitual que el proceso de reestructura de la empresa estaba en curso bajo supervisión del fondo, que don Rogelio había firmado su salida de la dirección a cambio de un acuerdo que le permitía conservar su casa familiar y que las irregularidades financieras habían sido resueltas con las autoridades, en términos que no voy a detallar, porque esa historia ya no me pertenece. Marcela se mudó a otra ciudad. No sé más que eso. Tampoco pregunto. Un domingo de abril me fui al campo temprano antes de que saliera el sol. Me senté en mi silla de lona junto al arroyo que pasa por el fondo del rancho. El agua estaba quieta como espejo. Los pájaros del carrizal hacían su escándalo de siempre. A las 8 sonó el teléfono. El que uso para el rancho era Sofía. Abuelo, dijo con esa vocecita que me parte el alma. Papá dice que hoy vamos a comer contigo al rancho. ¿Haces caldo de pollo como el que sabe rico? Hago lo que quieran, mi niña. ¿Y puedo ver a los conejitos? Son tuyos también, Sofía. Siempre han sido tuyos también. Colgué y me quedé viendo el arroyo. Hay gente que pasa la vida entera tratando de demostrarles a los demás lo que vale. Compran casas grandes y carros nuevos y ropa cara que les queda igual que la sencilla. Se la pasan mirando quién los mira para saber si son importantes. Necesitan que otros los vean para sentir que existen. Yo aprendí hace mucho tiempo que el poder de verdad no necesita que nadie lo vea. No grita en los pasillos. No se planta en las puertas. No avienta el dinero al suelo para humillar a un hombre delante de su hijo. El poder de verdad espera, escucha. Y cuando llega el momento, no necesita levantar la voz porque el silencio hace el trabajo solo. Mi esposa solía decirme que yo era muy callado para la cantidad de cosas que sabía. Tenía razón. Me levanté de la silla. El sol ya estaba saliendo por detrás de los cerros, anaranjado y despacio, como siempre. Fui a revisar las plantas y a esperar a mi hijo y a mi nieta. Ese día no tenía ganas de nada más que de quedarme quieto viendo llegar el día y pensar en Benjamín, que esa mañana iba a despertar en una casa nueva con Sofía y sin el peso de la humillación encima, y en que a veces la vida le devuelve a uno lo que se merece, nada más que a su tiempo. Y ese tiempo llega siempre, siempre que uno tenga la paciencia de esperarlo. Si alguna vez alguien te dice que tu sangre no es suficiente, que tu apellido no alcanza, que naciste en el lugar equivocado, recuerda esto. Los que dicen esas cosas siempre están midiendo a los demás con la misma vara que usan para medirse a sí mismos, y esa vara, tarde o temprano, siempre se rompe. Nunca subestimes a un hombre viejo con delantal y camioneta sin lavar. Nunca, nunca te metas con sus hijos.